Eso es nuevo, ¿no? Es Sí, nuevo, te está tira, hace una semana. te pide que estés de acuerdo. Sí, si alguien no está de acuerdo, me lo dice. ¿Nico no está de acuerdo? ¿No? Bueno, 100% de acuerdo. te podés retirar entonces. Bueno, mi pregunta, ¿alguien se anima a decir algo? ¿Alguien que no sea Agustín? ¿Alguna idea? Yo diría, por ejemplo, que uno de los factores es qué rangos de temperatura se van a estar midiendo. Excelente. Uno es el rango, ¿sí? Por Y ejemplo, después supongo que la precisión también que se requiera, si vos necesitas como al super milímetro porque es un proceso alimenticio, por ejemplo, o si es como, no sé, una cosa más a grosso modo. bien, entiendo que cuando dijiste al milímetro, en realidad te querías referir como a la décima de grado, a la centésima, a la milésima. Porque Dije mezclar grado centígrado con milímetro. dije alimentario, si es un proceso alimentario como... No, porque dijiste Ah, al milímetro. Después dijiste milímetro. bueno, puede Pero ser, entiendo puede lo ser, que puede quisiste ser, decir, puede Juli, ¿eh? Te estoy molestando porque, bueno, vamos a ser puede ingenieros, ser. tenemos que tener cierta precisión. Sí, excelente, ¿no? El rango de medición, la precisión con la que necesito medir son mínimamente dos cosas, dos requisitos que le voy a pedir a ese sensor de temperatura. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurre? ¿Ivana? Supongo que también la distancia a la que puedo medir esa temperatura. Bueno, podría hablar de distancia o podría ver de cómo va a ser esa medición de temperatura, si es con contacto, si es sin contacto, ¿no? Y eso en función de qué va a estar dado. Y un poco del proceso que yo tenga, de si estoy midiendo la temperatura de un líquido, de un gas, de un sólido, ¿no? Tengo que entender un poco más el proceso, pero esto de la distancia, en el caso que sea sin contacto, o la posibilidad de que sea con contacto, ¿no? Podría ser eso. Perfecto, Nico. ¿Qué más? Estaba pensando, nosotros tenemos un líquido viscoso, entonces no todos los, ¿cómo se llama? Los ¿Sensores? sensores de niveles nos sirven. Por ejemplo, entonces nos pusimos a buscar que para viscoso se usan sensores de nivel capacitivo, si no me equivoco. Bien, en ¿Puede ser? realidad un capacitivo no va a ser un sensor, sino que va a ser un detector, pequeña diferencia, ¿no? El sensor me va a dar un valor en un continuo, un analógico, un detector me va a decir llegué o no llegué a un determinado nivel, a una posición que yo quiero determinar, ¿no? En este caso podría ser el nivel de este líquido viscoso de los caramelos no masticables. Bien, ¿qué más? Para el caso del de temperatura, tomemos ese como ejemplo. Yo estaba pensando también en las condiciones del medio en el que va a estar el sensor. Definitivamente. Si es un lugar, no sé, ácido o corrosivo por alguna cuestión. Exacto, lo tengo que especificar para que la armadura de ese sensor sea apto para esas condiciones del medio ambiente donde se desarrolla el proceso, ¿no? Puede ser desde, como vos decías, corrosivo, puede tener alta humedad, puede tener polvos, puede ser un ambiente explosivo, entonces tengo que tener elementos que sean con norma antiexplosiva, etcétera, etcétera, etcétera. Las condiciones, ¿no?, del medio ambiente de donde está. ¿Qué más? La frecuencia con la que detecta, no sé si eso es intrínseca como al sensor o no, pero como cada cuánto Está bueno que está diciendo Juli. actualiza. Está bueno. En el caso de un sensor analógico, o en el caso de un sensor en general, lo que va a estar haciendo es detectando, ¿no? Lo que hace después es convertir esa magnitud física, en este caso la temperatura, en un determinado valor. ¿Qué tipo de valor va a ser ese en el que lo va a transformar? Y si es de temperatura, es un continuo, así que es analógico, ¿no? Es analógico, pero ¿en qué se transforma a los efectos del sensor esa temperatura? En una señal. En una señal, ¿de qué tipo? Sensor de temperatura, tiene acá 2 piolines, 3 piolines. Acá mide la temperatura. ¿Y acá qué hace? ¿Qué me dan los cables? ¿28 me dice? ¿35? ¿42? Un voltaje.
Exacto, me puede dar un voltaje, que en realidad no es que me estoy enseñando contigo, Juli, en absoluto, y agradezco la participación. Es un nivel de tensión, una diferencia de potencial. Todos decimos voltaje, pero en realidad voltaje, amperaje, metraje, todo eso son un poco de jerga, pero en realidad técnicamente esa palabra no existe. Pero lo permito, ¿eh? Podemos decir voltaje, yo lo uso. Voy a apagar la cámara mejor. No, dejala, Juli, por favor, no seas así. Lo que quiero decir es que puede ser un voltaje, una tensión, que generalmente está normalizada entre 0 a 10 volts, o podría ser también una corriente, ¿sí? O un amperaje, un mal dicho amperaje, que generalmente está entre 4 y 20 miliamperes. Entonces, esta característica, este requisito que yo le voy a pedir a mi sensor, tiene que estar atado a algo. ¿A qué en este caso? Dijimos, como dijo bien Juli, el rango y la precisión van a estar adaptadas al proceso, ¿no? A la precisión y al rango de medición que yo tengo en esa temperatura que quiero medir, que no es lo mismo, se voy a medir la temperatura de la elaboración de la cerveza que el rabio líquido, porque los rangos de temperatura y las precisiones son muy distintas. Ahora bien, tensión o corriente, estos dos mundos, ¿no? ¿De qué van a depender? De la No depende alimentación, no sé. No depende del sensor si es capacitivo o si es del otro tipo que no me acuerdo. Como que creo que Inductivo. funcionaban distintos, sí. Inductivo, decís. Mirá, mantenela ahí. Nico, ibas a decir algo. No, inductivo, o sea, el otro que estaba diciendo. Ok. Oso, ibas a decir algo. Eso, inductivo. Bueno, no sé qué están diciendo como están diciendo inductivo, la verdad es que no sé a qué se están refiriendo. Sí que conozco los sensores inductivos, por supuesto, pero no sé, en general muchos de los sensores inductivos los usamos como detectores que terminan siendo una cosa on-off, ¿no? Pasa, no pasa. Me marca como un contacto seco que ahora Agus probablemente vaya a hablar un poco de eso. En realidad lo que quiero decir acá, que lo que yo le pida a ese sensor como un requisito, si es de tensión o de corriente, va a tener que ver con el controlador que voy a usar, que sea capaz de usar tensión y corriente. Lo que tengo que hacer es que haga match entre esas dos cosas, ¿no? Que uno se pueda conectar al otro. Como si fuera un Tinder, pero de los sensores y los actuadores, ¿no? Entonces, eso es otro requerimiento más. Entonces, como para redondear, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? Cosas inherentes al proceso para determinar los requerimientos de mis sensores. Esto que dijimos, que puede tener que ver con el rango de medición, que puede tener que ver con la precisión que va a tener ese dispositivo, otras cuestiones que van a estar relacionadas al entorno donde va a estar instalado ese dispositivo. Una que no dijimos, que tiene, digamos, también de vital importancia, es el modo de montaje, ¿no? Un poco lo dijimos a través de esto de si es con contacto o sin contacto, pero también cómo tiene que montarse. Otras cuestiones tienen que ver con el tipo de señal que entrega. Otras cuestiones tienen que ver, a lo mejor, también relacionadas con el proceso y con el ambiente, que si voy a estar dentro de una industria, como por ejemplo la alimenticia, bueno, no puedo usar cualquier tipo de materiales, ¿no? Hay ciertos materiales que son aptos para la industria alimenticia, como si voy a estar para el petróleo, voy a tener que tener todos elementos, dispositivos de campo que sean antiexplosivos, ¿no? Porque una chispita es ¡boom! Hay algunas características más que ahora no me las estoy acordando, pero en definitiva lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo práctico número 2 es de todo el proceso, y presten atención, es seleccionar, identificar un sensor digital, un sensor analógico, un actuador, un preactuador y también el controlador, el PLC, o sea, 5 elementos. Y lo primero que van a tener que hacer es ustedes mismos definir cuáles serían esas aproximadamente 10 características o requisitos que yo le voy a pedir a ese sensor o actuador. Por supuesto, cada uno de ellos va a tener distintos tipos de requisitos, porque no es lo mismo los requisitos para un sensor de temperatura que para un motor, para una válvula, para un pistón, para un fin de carrera o para un controlador. Pero sí que para todos, la primera parte de lo que ustedes tienen que hacer es hacer un listado, que yo les recomiendo, les va a parecer una pavada lo que les digo, pero que le pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
que pongan la característica, que pongan el o los valores o las características que esperan. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque una vez que ustedes tienen esas características, que es algo que van a tener que ir aprendiendo un poco en función de la clase que dio Alejandro, un poco en función de lo que nos va a contar hoy Agus, y otro poco, haciendo un poquito entre comillas de trampa, es yendo a ver una hoja de datos de uno de estos dispositivos, leerla y tratar de entender si alguna de esas características que dicen ahí son relevantes a la hora de seleccionarlo. Entonces, acá esto también es interesante, qué sé yo. La distancia, supongamos, estoy inventando, al controlador. Distancia máxima, 10 metros. Yo qué sé, no sé, estoy inventando alguna. Entonces, en función de esas 10 características, digo 10 como un masomenómetro, algunas podrán tener 8, otras podrán tener 12. Una vez que ustedes definieron esas características, la segunda parte del TP2, y esto es un poco lo que apareció en el parcial del año pasado, es tomar una hoja de datos de 2 dispositivos de campo que cumplan con las 10 características, es decir, 2 hojas de datos de sensores de temperatura, y agarrar esas hojas de datos, que a lo mejor de un modelo pueden ser 4 o 5 páginas, de alguno puede ser una, otro puede ser un manual de 14, e identificar esas 10 características que yo les sugerí que enumeren con 1, 2, 3, 4 hasta el 10, poner acá está la 1, cuadradito rojo, acá está la 2, cuadradito rojo. Y obviamente esas 2 alternativas que ustedes encuentren tienen que cumplir con todas las características. ¿Qué perseguimos acá? Que ustedes aprendan primero a identificar cuáles son los requerimientos para seleccionar dispositivos de campo y después a seleccionarlos y a leer hojas de datos de fabricantes, que cada una tiene su forma y tiene sus datos. Por supuesto, cuando vayan a una hoja de fabricante, lo que les va a pasar es que van a encontrar decenas y a veces cientos de datos. Algunos no van a entender ni de qué van, pero lo importante es que puedan identificar cuáles son los más importantes. Es decir, acá hace como un doble trabajo, un trabajo más técnico de especificación y un trabajo que si querés sería más como de alguien de compras, que te dicen, che, quiero que me compres un sensor que cumpla con todo esto. Tráeme 2 marcas y 2 modelos a ver cuáles son. Después van a ver que el enunciado del trabajo pide o propone que ustedes seleccionen uno de esos 2. Y en definitiva, para los efectos del trabajo práctico, nos da igual cuál de los 2 seleccionen, porque los 2 van a cumplir con las 10 características técnicas. Después va a haber otras cuestiones en la vida real que van a tener que ver con precio, calidad, marca, disponibilidad, capricho, tongo, o lo que ustedes quieran, que les va a permitir seleccionar uno o el otro. ¿Está bien? Pero para los efectos de la materia, nosotros nos ponemos contentos si ustedes identifican las características y después son lo suficientemente buenos para ir a buscar 2 modelos de 2 marcas diferentes que cumplan con esas 10 características. Para un sensor digital, para un sensor analógico, para un actuador, para un preactuador y para el controlador. Eso es todo el TP2. ¿Alguna pregunta? Soy tan genial que lo... ¿Repetís cuáles son las cosas que hay que seleccionar, porfa? Sí, está en el enunciado igual, pero te lo repito. Un sensor digital, un sensor analógico, un actuador, un preactuador y el controlador. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta respecto al TP2? Ya pueden empezarlo, todos, absolutamente todos. Bueno, viendo que fui genial y muy claro, lo voy a dejar con el ingeniero y amigo Agustín Conti, que les va a contar la otra mitad de la clase. Bien, gracias, Andrés. Adelante. Bueno, la idea era, posterior a la introducción de Andrés, dar una vuelta por sensores, teórico-práctico. Sensor está dado por todo lo que tiene que ver con sensores de presencia y demás, por encoders, por celdas de carga y por alguna cosita más que está por ahí. Como está en una presentación, no es tan larga, la presentación se la podemos compartir y cualquier cosa de ahí sacan pueden salir dudas. La idea era cerca de las 6 redondear, 6 y monedas, para quien quiera ir a ver el partido de hoy.
y quien quiera seguir TP, nos quedamos un rato más respondiendo algunas consultas. A mí me mandaron algunos mails que no pude responderlos, así que los repasamos ahora posterior a la clase de sensores. Bien, si no hay consultas, arranco. Avisen por favor si hay consultas. Bien, ahí están viendo la pantalla, ¿puede ser? Sí, se ve bien. Sí, se ve perfecto. Bien. No está en pantalla completa nada más. Pero Sí, se ve. sí. Estoy tratando de encontrar F5. ¿No? Bien, gracias. Esta es una presentación que le robé al ingeniero Marcet y al casi ingeniero Francisco de Pedro. Hay que nombrar quién es de quién es la autoría. Bueno, esto ya lo dijo Andrés, no lo voy a explicar. Presión, temperatura, caudal, nivel, peso, presencia y demás son las cosas que vamos a controlar. Andrés dijo en un momento analógicas y digitales. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, cuando hablamos de digitales es tenés, no tenés, es 0-1, es on-off, es binario, 100%. ¿Tenés una botella o no tenés una botella? Si vas a contar botellas, por cada vez que pasa una tenés un 1, lo metes en un contador y decís, bueno, cuando tengo 10.000 botellas freno porque tal cosa. Ahora, cuando tenemos una señal que, lo aclaro, podés medir temperatura de este lado, de esta forma, como on-off, y decís, cuando llega a los 25 grados prendo la ventilación y cuando bajó hasta 100 la apago, entonces necesitas dos sensores, uno a 125 y uno a 100, o la otra alternativa es utilizar una entrada analógica que va a variar según el tiempo y la vamos a ir controlando. Lo vamos a ver en un ratito cómo se hace. Después las mediciones pueden ser directas o indirectas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un nivel de un tanque se puede medir por medio de un sensor de altura, que es un radar, o puede ser un sensor de presión en la base, y por medio de la presión y la columna de, si es agua, la columna de agua y demás, podemos sacar con la densidad cuánto tiene de volumen, ¿no es cierto? Entonces lo podemos hacer indirecto o directo, dependiendo si el entorno nos lo permite, si el líquido lo permite, si las tensiones de alimentación lo permiten. Hay bastantes variables para que uno elija un sensor. Entonces vamos a trabajar. Por ejemplo, si es un tanque cerrado y queremos verificar la altura, bueno, sí o sí vamos a tener que poner un sensor acá, y con un sensor acá y con las densidades, primero si no tenemos la densidad la tenemos que buscar, lo que vamos a sacar son las presiones. Si es un tacho cerrado necesitamos una presión en el ambiente donde está el gas, o sea, el aire. Esto se los pasamos, lo sacan ustedes. No, este ejercicio es el mismo que está resuelto en la guía. En la última hoja de la guía de sensores está resuelto este ejercicio, ya sea con un tacho abierto o con un tacho cerrado. Entonces no vamos a gastar mucho tiempo. Lo que sí decimos es, bueno, un sensor de presión con contacto directo, con contacto y con contacto, porque tenemos que medir la presión, y con esa presión, haciendo una diferencia, manteniendo la densidad obviamente y densidad conocida del aire y demás, empezamos a sacar y sacamos cuáles son las alturas a controlar. ¿Alguna consulta en esto? Está todo ahí, se los podemos compartir. Ahora, cuando nos vamos a detectores, que es lo que comentaba Andrés, que decía, bueno, los sensores donde medimos presencia van a ser detectores, que es como una variante. Bueno, ¿y qué vamos a tener? Por ejemplo, este es un fin de carrera, que básicamente es un sistema mecánico donde cierra un contacto, que era normal abierto o normal cerrado, o ambas cosas. En cambio, estos fines de carrera son como los que vimos en el KDSIMU, que se ponen en los pistones. Lo que pasa que en los pistones se puede poner o fin de carrera por afuera, para medir, por ejemplo, una mesa que avanza, lo medimos con un fin de carrera, o si medimos en la camisa del pistón, como la camisa es de aluminio y el centro tiene un imán, un anillo que en general lo tienen, no todos lo tienen, como tiene un imán con un sensor que hace efecto Hall, que sería un red switch, con eso vamos a medir la posición en el pistón. Entonces, cuando tenemos sistemas neumáticos, como vimos la clase pasada, lo podemos medir por medio de una detección indirecta por afuera sobre la aplicación, o una lectura sobre la posición del vástago del pistón. ¿Alguien no entendió lo que acabo de decir?
No creo que todos lo hayan entendido. Pero por favor. ¿Lo podrías repetir? Sí, lo puedo repetir, pero no tengo problema en que levanten la mano y digan, che, no entendí una goma lo que acabas de decir, volvé 2 pasos para atrás, o, mira, entendí esto, pero esta parte no. Ahora, si ustedes no nos dicen qué parte no entendieron, es lo mismo que vea la grabación de la clase que está grabando Andrés, digamos, ¿no? No es mala onda, sino que es comunicación. Ustedes nos tienen que decir qué parte no se entendió. Vamos a recapitular a ver si logramos. Calculo que no se entendió nada, entonces vamos a repasar un poquito y lo vemos. En el CADESIMU, lo voy a abrir ahora. ¿Dónde estás? Acá está. Podíamos elegir si lo hacíamos por fin de carrera. 4962. Cuando elegíamos un pistón, ¿están viendo la pantalla del CADESIMU? No, solo la No, es la presentación. Bien. Esperen, entonces un cachito a ver cómo se hacía esto. Nueva función, a ver, compartir. CADESIMU, ¿dónde estás? Acá está. A ver ahí. Calculo que ahora están viendo solo el CADESIMU, ¿puede ser? Bien, Sí, sí. gracias. Agarramos un pistón cualquiera, lo tiramos acá, le damos doble clic y ¿qué nos va a dar como posibilidad? Nos va a decir, bueno, las velocidades, el nombre, qué sé yo, y después dice captador magnético, contraído en la mitad o expandido, o fin de carrera, contraído en la mitad o expandido. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, acá no les va a mostrar la diferencia, pero sí a ver, por ejemplo, vamos a activar esa, a ver si nos cambia algo en la figura. Ahí sí, ahí nos cambió la figura. Esperen que le haga un poquito de zoom, bueno, fíjense que si dejamos el fin de carrera, ¿qué estamos haciendo? Sobre la aplicación tenemos una ruedita que se va a contraer y nos va a dar un contacto seco. O sea, nos va a dar un normal cerrado, se va a abrir, y un normal abierto se va a cerrar. Nos va a dar no nos va a dar un 1, sino nos va a dar 2 bornes como si fuera un pulsador. Entonces, esperen que le ponemos uno más y vamos a poner los otros 2. Bueno, ahí tenemos. Entonces, cuando el pistón avance, va a llegar a este lado y se va a tocar este sensor, este fin de carrera. Entonces, fin de carrera es una lectura hacia la aplicación directa, y cuando hablamos de sensores magnéticos, que son los red switch, va a ser sobre el vástago del pistón. El vástago del pistón tiene un imán acá, y entonces lo que hacemos por medio de efecto Hall es detectar dónde está ese vástago, está acá o está acá. ¿Se entiende que es exactamente lo mismo hacerlo de una forma u otra? Ahora les voy a explicar un poquito la diferencia, pero ¿se entiende? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, entonces con eso vamos a medir las posiciones. Si uno quiere medir 8 posiciones, mientras te entre, le pones 8 sensores. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a volver a la presentación. Bien. Díganme si están viendo la presentación, por favor, que yo todavía no. Por ¿Cuál fue ahora el que yo me solo da? veo Donde se ve el CADESIMU. CADESIMU. Bien. ¿Ahora? Ahora sí Sí. se ve. Bien, esperen un cachito que esto algo raro me está haciendo. Ahí está. Bien, entonces, vamos sobre eso. Estos son los red switch que comentaba recién, que básicamente lo que va a hacer es por medio de 2 cables, cuando pase por adelante el imán va a cerrar este contacto, o si es normal abierto, y si es normal cerrado va a abrir este. ¿Está bien? Normal cerrado es rarísimo, en general es normal abierto, pero existe. Ahora, cuando queremos medir la posición de ya sea una mesa que avanza por medio de un motor, una mesa que avanza por medio de un pistón, o lo que sea, lo hacemos con una lectura indirecta, con un sensor, con un fin de carrera. Que como decía antes, puede ser normal abierto, normal cerrado, o en general trae las dos cosas. En general trae las dos cosas. Ahora, ¿esto qué nos entregaba? Nos entregaba ¿a qué se parece esto? Que tiene un contacto acá, que le podés poner 2 cablecitos y que cambia de estado cuando algo le pasa adelante. ¿A qué se parece? Una bobina. Más o menos, porque no lo estamos energizando. ¿A qué otra cosa se parece? ¿Un interruptor? Sí, se parece a un pulsador, ¿no? Que en vez de que lo toquemos con Sí. la mano, lo tocamos indirectamente con esa ruedita. Bien, entonces lo que básicamente nos va a entregar, lo que le decimos, es un contacto seco.
nos da continuidad o no nos da continuidad en dos bornes. Metemos cables que traemos del PLC y o de la lógica cableada, como cuando estuvimos haciendo lógica cableada, normal abierta, más cerrada y demás, y lo utilizamos. Ahora, la diferencia con los sensores es que los sensores en general son de 3 hilos, van a tener 3 cables, del cual nosotros le vamos a dar el positivo, el negativo, y en el tercer cable nos va a entregar algo. O nos devuelve un positivo o nos devuelve un negativo. No nos va a cerrar un contacto. ¿Se entiende eso? Es medio raro esto, pero vamos de a poquito para que vaya cerrando. Un sensor, la diferencia entre el inductivo y el capacitivo es que el capacitivo ve todo y el inductivo ve solo metales. Es la única diferencia principal. Hay rasantes, hay todo lo que hay blindados, depende de la aplicación. Eso lo verán en una cuestión teórica, pero la cuestión teórico-práctico existen dos, principalmente, capacitivos inductivos. Uno ve solo metales, que van a ser los inductivos, o sea, materiales ferromagnéticos, para decirlo más ingeniero. El capacitivo lee todo, le pasa adelante cartón, madera, metal, aluminio, bronce, oro, y lo va a leer igual, ¿está bien? Ahora, va a tener una distancia de detección, en general es muy baja la distancia de detección. Por ejemplo, un sensor que mide 40 milímetros por 40 milímetros, la carrera de detección en general son 20 milímetros. Un sensor M12, que sería 12 milímetros, o sea, una cosita así chiquitita, en general la detección son 4 milímetros. Entonces son detecciones muy bajas, no es que uno tiene un rango de siempre de 60 milímetros. El de 60 milímetros, además que sale una fortuna, es una cosa así grande, ¿está bien? Entonces, no se casen con la idea de que 0 a 60 uso siempre inductivo y chau. Hay que estudiarlo un poquito más. Ahora, ¿qué hacemos con el, por ejemplo, si nos entrega un positivo, que sería la versión esta, ¿no es cierto? Acá lo que dice es la salida puede ser NANC, como esto, o puede ser positivo o negativo. Positivo o negativo serían estos tres. El inductivo, los sensores inductivos y los sensores capacitivos. Ahora, ¿qué hacemos con este positivo? ¿Qué opinan que hacemos? En el K-decimu, por ejemplo. No sé si está bien lo que voy a decir, pero yo, o sea, me acuerdo de lo que mencionó Andrés y pienso que la idea sería justamente como interpretarlo como una diferencia de tensión que pueda producir una corriente y en función de eso una medición. Bien. Una medición. Está buenísimo lo que estás diciendo. Lo que pasa es que pensemos en todas señales digitales, no pensemos en analógicas. Cuando charlemos de analógicas vemos más lo que dijo Andrés, que sería una tensión o una corriente que va a representar a una, por ejemplo, si estamos midiendo distancia, a una distancia. Distinta tensión le va a dar distinta distancia. O una celda de carga, distinta tensión te va a dar distinta carga, sería una balanza, ¿no? Ahora, pensemos al revés, pensemos en un 0 o 1, ¿te da o no te da? O sea, si vos lo alimentás con 24 volts, positivo o negativo, como salida te entrega el positivo de los 24 volts. ¿Qué haces con eso? ¿Lo podemos meter en el CIMU? Una cosita re chiquita, como para remarcar esto, porque muchas veces se presta confusión, sobre todo con algunas cosas como la distancia y la posición y los niveles. Cuando hablamos de detectores, como ponía ahí en la diapositiva de Agus, estamos hablando de algo que va a detectar una determinada posición, no va a darnos una medida. Entonces, como va a detectar, lo que nos va a dar es, si está en la posición, nos va a dar una señal, potencialmente un 1, y si el objeto no se encuentra en esa posición, nos va a dar un 0. ¿No? Entonces, esto remarcando lo que decía Agus, en este caso no aplica esto de entregar una diferencia de potencial, porque no tengo una distancia, no estoy midiendo en un continuo, estoy diciendo está, no está. Ok, perfecto, eso me queda claro ahora. No, yo no lo había entendido así, honestamente. Bien, perfecto. Y tiene más sentido el nombre detector. Pregunta, ¿sensor digital es lo mismo que detector, entonces? Sensores digitales hay de muchas características. Detectores son algunos sensores digitales. Ok. ¿Capacitivos También- son solo detectores o también hay sensores? Detectores. Ok. Están viendo mi Ojo, le vamos a pantalla decir K-decimu, ¿no? indistintamente, una aclaración de jerga. Le vamos a decir indistintamente sensor capacitivo,
pero nos estamos refiriendo a un sensor capacitivo que es un detector. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, jerga. Sí, Ok, dentro pregunto de porque compré hace un tiempo un sensor capacitivo para una placa Arduino y ahora me quedó la duda de qué me vendieron. A ver, ¿puede ser lo que haya mismo. un sensor capacitivo que haga otra cosa? Bueno, puede ser, ¿eh? Ah, ok. Porque capacitivo en realidad es como el principio de funcionamiento. Hay que ver exactamente para qué era ese, ¿eh? Ok. Después si lo tenés a mano, si querés, Nacho, pasalo y lo vemos. O el No sé si modelo. está por acá, pero ahora en un rato lo busco. ¿Para qué te lo compraste? ¿Para hacer qué? Para hacer un sistemita de riego automático en el balcón. Mide humedad. Ah, bueno, eso es otra cosa. Es un sensor de humedad con un principio de funcionamiento que a lo mejor sea capacitivo. Porque Ok. hay unos que tienen así como unos palitos que se entierran en la Ese, tierra. es eso. Bueno, Sí. eso usa el principio de la capacidad, pero el sensor capacitivo del que hablamos nosotros ahí normalmente es un sensor que es como un tubito blindado que también tiene el principio de funcionamiento de que cuando cambia la rigidez dieléctrica del dieléctrico del capacitor, cuando ve pasar un plástico, un teléfono, un cacho de vidrio, que tiene constante dieléctrica distinta a la del aire, dice, hey, acá pasó alguna cosa. Pero eso es un detector capacitivo. Ok, ya entendí la ¿O no? diferencia. El tuyo lo que hace es la humedad de la tierra, lo que hace es cambiar la constante eléctrica de esas dos plaquitas que enterras en la tierra, en el agua, en el aire. Cuando cambia, ahí sí te da una variable continua. Claro. Perfecto, ya entendí. Bien. Excelente, gracias Andrés. Pensemos en agarramos un detector inductivo normal abierto, dice, que es normal abierto, y lo vamos a energizar. Le ponemos directamente los 24 volts. ¿Está bien? Entonces agarramos, están viendo el cadecimu, ¿no? Sí. Bien, ahí lo energizamos directo, a ver qué pasa cuando le damos play. Se ha producido un cortocircuito. Esperen un cachito. Es que ese es el contacto. Esperen un poquito. Este era. Temporizador. Nunca me acuerdo cuáles son estos. Detector inductivo. ¿Por qué hizo un cortocircuito, André? ¿Porque no le puse una llave, puede ser? ¿Te acordás? Ah, perdón, no te escuché. ¿Qué me preguntabas, Agus? Perdóname. ¿Por qué me hizo un cortocircuito el sensor este, sabes? Bueno, porque lo estoy metiendo directo, perdonen. Estoy haciendo cagada. Claro, el cadecimu por ahí nos confunde. Vamos a dibujarlo directamente como si fuera un pizarrón. Pensemos que tenemos un sensor, que es ese círculo, ¿no? Entonces lo vamos a energizar. Después vemos cómo hace el cadecimu para funcionar. Y para facilitarnos la cosa, pero tenemos que tener bien en claro cómo funciona. Ahora, fíjense que el sensor, agarramos el positivo y el negativo de la fuente, donde tiene el más, le ponemos positivo, donde tiene el menos, le ponemos el negativo, y nos va a entregar en un cable pelado así a la nada, si es un PNP, después vamos a explicar eso, cuando detecte nos va a entregar un positivo. ¿Qué hacemos con este positivo ahora? ¿Lo metemos directamente a la lógica del cadecimu? ¿Qué hacemos? ¿Cómo veníamos programando? Bueno, directo no se puede poner, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con ese sensor? Para poder seguir trabajando como veníamos trabajando. No sé, pero se podría poner tipo un normal abierto que se cierre cuando dé la señal del positivo. Bien, lo que pasa es que no nos entrega un normal abierto, nos entrega un positivo, pero hay que hacer lo que dijiste vos, Mafe. Ahora, ¿se te ocurre cómo podrías hacerlo? ¿Puedes conectar una bobina con el negativo, por ejemplo? Exactamente, exactamente, hay que hacer eso. Venimos con una bobina de un relé, la ponemos acá,
Esto no es, no estoy programando. Piensen que estoy escribiendo en un pizarrón, olvídense que es el K-decimo. Lo conectamos de acá. ¿Y qué va a pasar ahora? Si a esto le ponemos K1. ¿Qué va a pasar con la bobina de este relé cuando en este sensor inductivo por adelante le pase un metal? Lo que va a pasar es que te va a entregar el positivo, el negativo ya se lo estabas entregando por abajo, entonces todos los contactos normales abiertos del relé, que en general son 4, y normal cerrado del relé van a cambiar de estado. Vamos a ponerlo ahí, le vamos a poner el mismo nombre, vamos a cambiar este mejor, más fácil. Menos K. ¿No es cierto? Cuando este se cierre, va a recibir el positivo de acá y todos estos van a cambiar de estado. Cuando el sensor deje de leer, ahora vamos a cambiar no, no lo voy a cambiar, vamos a dejar así. Vamos a asumir que estamos con un pizarrón porque si no va a ser un lío. Entonces, cada vez que el sensor inductivo lea un metal adelante, o si es capacitivo, cualquier cosa que tenga adelante que invada el campo de su rango de lectura, vamos a energizar la bobina de un relé y todos los contactos del relé van a cambiar de estado. Y eso es lo que realmente metemos dentro de la programación de lógica cableada. ¿Alguien no entendió eso? Piensen que no estamos hablando del K-decimo, no estoy dibujando en K-decimo, estoy dibujando en un pizarrón. Tomamos el positivo, tomamos el negativo, energizamos el sensor y a partir de ahí el sensor funciona. Cuando detecta algo te entrega un positivo. Con ese positivo energizamos un relé como un contactor chiquito, como decíamos antes, y todos los contactos asociados de ese contactor o de ese relé, van a ser todos relés siempre, van a cambiar de estado. Cuando no tenga nada adelante van a volver a su estado de reposo. ¿Se entendió eso? Sí. Más o menos. Sí, sí, se entendió. Bien. Entonces vamos a volver a la presentación. ¿Están viendo la presentación, puede ser? Sí. Bien. Esperen un cachito. Ahí está. Bien. Entonces, vimos sensores on-off, sensores continuos o analógicos, las lecturas directas o indirectas. Después les pasamos ese ejercicio. Vimos fines de carrera, vimos sensores inductivos, capacitivos, cómo se cablean y qué entregan, y los red switch que decíamos antes. Y después, bueno, hay unos ópticos. Les pasamos la presentación, esto lo pueden ver. Lo pueden ver ahí. Este detector lo van a ver, lo vamos a hacer la clase que viene, traten de plantearlo. Es una cinta transportadora con una velocidad que tiene cajas de distintas medidas y lo que hay que hacer es definir si la posición es esa o es esta. ¿Está bien? Vamos de vuelta. El enunciado lo que dice es que hay cajas que vienen por acá por la cinta transportadora, que pueden ser en forma aleatoria, una atrás de la otra, en distinto orden, girada, lo que sea, y lo que tenemos que hacer es definir cómo vamos a poner los sensores para poder contar los sensores inductivos y los sensores capacitivos. Perdón, la cantidad, dije cualquier cosa. La cantidad de cajas de metal y la cantidad de cajas de cartón. Eso después lo vemos la clase que viene, vamos a resolver ese ejercicio. ¿Alguna consulta de lo que vimos? Vamos a repasar. Sensores, básicamente piensen los sensores como contactos secos, pero nosotros no les podemos decir a ustedes que son contactos como si fueran pulsadores. En realidad pasa otra cosa. Los fines de carrera funcionan como pulsadores, los red switch funcionan como pulsadores, pero los sensores inductivos, capacitivos y demás te van a entregar un positivo, un negativo y lo replicas su señal por medio de energizar un relé. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que nosotros en el K-decimo es gratis, ¿no? Uno empieza a agarrar contacto normal abierto de cualquier señal y la pone 20 veces. Ahora, ¿qué pasa si un fin de carrera tiene un solo contacto normal abierto y queremos 3? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Que ese contacto energiza una bobina que tenga asociado otros contactos. Exactamente. Y si te quedaste corto con 3 que te entrega el relé, con 4 que te entrega el relé, tomas 3 y el cuarto energizas otro relé
y si te quedas corto de vuelta, usas 3 y el cuarto energizas otro relé y así sucesivamente mientras la fuente le dé el cuero, vas para adelante y chao, ¿no es cierto? O sea que lo que quiero decir es que un poquito de criterio. Cuando en el CADESIMU nosotros programamos y ponemos 20 contactos normal abierto, realmente van a existir esos 20 contactos normales abiertos. No va a ser uno solo y vamos a poner 20 cables ahí, porque va a haber cortocircuito por todos lados. Entonces lo que vamos a hacer es replicar esa señal varias veces. Y la forma de replicarlo es por medio de energizar la bobina de un relé y tomar sus contactos normal abierto y normal cerrado. ¿Está bien? Espero que haya quedado claro. Si no, avisen, por favor. Celdas de carga lo vamos a ver como señales analógicas. Y lo que básicamente va a ser una celda de carga, un sensor de temperatura analógico, un sensor de viscosidad analógico, un sensor de distancia analógico, un sensor de humedad, un sensor de pH, un sensor de color, y no sé cuál me estoy olvidando. Todos esos básicamente van a entregar señales analógicas, que lo que va a pasar es que, por ejemplo, una celda de carga que trabaja de 0 a 100 kilogramos, si trabaja por voltaje va a entregar en 0 kilos, va a entregar 0 volts, y en 100 kilos va a entregar 10 volts. Si trabaja por amperaje, lo que va a pasar es que va a entregar en 0 kilos 4 miliamperes y en 100 kilos 20 miliamperes. Yo sé que los ahí Julián se agarra la cabeza diciendo ¿qué me está hablando de este tipo? Pero más o menos sí, es difícil lo que estamos viendo. La verdad que es de lo más complejo de la materia, me parece esta parte, porque tiene que ver con muchas cosas y no se vio previo a la materia, pero bueno, vamos a darle tiempo de maduración también a la situación. Entonces, lo que vamos a tener es que por lo menos vamos a tener 4 cables, son esos 4 que están dando vuelta por acá en esta celda de carga, donde vamos a tener 2 cables que le vamos a meter los 24 volts de corriente continua para energizarlo. Si funciona con 24, si funciona con 12, 12. Y lo que nos va a devolver va a ser un voltaje, si trabaja de 0 a 10 volts, o un amperaje si trabaja de 4 a 20 miliamperes. El tema es que en general lo que hacen los sensores analógicos es devolver a partir de la tensión de alimentación. Y la tensión de alimentación no siempre es 24 volts, puede ser 22 volts. Entonces te va a entregar otra cosa. Puedes poner 18 volts y te va a entregar otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a ver un ejercicio, lo vemos un poco por arriba. Dice, se desea pesar un tanque con 3 celdas de carga. Su capacidad total es de 9 toneladas y se cuentan con 4 celdas de carga de 4 toneladas de carga máxima cada una. Si la sensibilidad informada por el fabricante de las celdas de carga es 2 milivolts por volt y la alimentación eléctrica disponible es de 10 volts, dice esquematizar el montaje e indicar cuál es la señal que entrega cada celda de carga cuando el tanque está al 50% de su capacidad. O sea, básicamente tenemos que hacer una balanza que pueda leer hasta 9 toneladas con 3 celdas de carga. ¿Se entendió la consigna? Más o menos. Pero Agus, te hago una pregunta. Sí, lo básico sí. Vos dijiste que hay que hacer una balanza con 3 celdas de carga, pero me dice que tengo 4. Y una te queda de stock. Ah, bueno. Para darle servicio a la máquina. Bien. En la fábrica hay 4 celdas de carga de 4 toneladas y dice, bueno, hay que fabricar una que se banque 9 toneladas. Cada una tiene 4 toneladas. ¿Con 2 te alcanzan? No, porque va a llegar a 8. Entonces vamos a utilizar 3 celdas de carga. Ahora, lo importante es decidir si las vamos a poner, si por ejemplo vamos a colgar 3 celdas de carga o vamos a ponerlas acostadas así. ¿Qué opinan ustedes? Disposición La A, disposición V, votación, física. ya, en el chat, todos. A ver. Dale que yo me reaburro si no, ¿eh? Sí. ¿Qué más? ¿Todos están de acuerdo con B? O sea, vamos a explicar qué quiere decir este esquema. Esto está agarrado al techo acá, esto está agarrado al techo acá, acá tiene un gancho, acá tiene un gancho, queremos colgar 9 toneladas. ¿Se ponen como A o se ponen
como B, las celdas de carga, que es el instrumento que nos va a dar una señal a partir de un peso. Ahí dicen en el chat. Bueno, alguien dijo C. Hey, acá Nico y Mafe están proponiendo A, ¿eh? Acá se armó la grieta. Me gusta. Bien. Ah, vos dijiste C. Y a ver si alguien reaccionaba y decía Bien. algo, yo qué sé. Bien. ¿Por qué utilizarías a Mafe o Nico? No sé quién estaba ahí. Yo supongo que es por un tema de que si es de peso, para medir el peso, pensaría, no sé, el tema de la fuerza de gravedad, o sea, no sé por qué lo pienso más tema físico que otra cosa. O sea, que tiende a, no sé explicar, pero bueno, pienso más en tema físico, por Bueno, el peso. bien. Y pensemos en Ignacio, que dijo B. ¿Por qué, Ignacio, utilizarías B? No sé, me suena que es B. No te puedo Es, dar una explicación. es intuición. Es intuitivo. Bueno, alguien de los que puso B que no llego a abrir el chat, no sé cómo hacerlo. Alguien que dijo B puede dar su explicación de por qué utilizarían B. Primero que si usás A, cada sensor perdón, celda de carga te quedaría sometida a más de la fuerza que puede soportar. Y lo más intuitivo es B, porque, o sea, distribuís el peso igualmente o no en 3 puntos distintos, donde en cada uno tenés una celda de carga y cada una te va a indicar, una 3 kilos, una 3,2, otra lo que sea. Y sumando las 3 lecturas vas a tener la carga del tanque o de lo que sea. Bien, exactamente es esa la respuesta. Hacer lo que dijeron Nicolás y Mafe sería como agarrar una balanza de baño, poner una arriba de la otra y pararte arriba de todas. Todas van a leer exactamente lo mismo. A Andrés, por ejemplo, le marcaría sus 52 kilos. Exacto. Pará, hay una cosa, Agustín, te quiero decir. La de abajo marcaría un poquitito más. Siempre porque más por el marcaría peso de propio. las balanzas de arriba. Así es. Ahora, en el caso de que Andrés cuente con 2 balanzas en su baño, ahí va a la Barceloneta y se compra 2 o por ahí por la Rambla, y agarra 2 balanzas y pone un pie arriba del otro. Bueno, ¿cuánto estaría midiendo cada una? En un escenario ideal estaría midiendo 26 kilos cada uno, ¿no? Mitad de un lado, mitad del otro. Entonces, está claro que la disposición B es la correcta, porque es donde distribuimos equitativamente los pesos para hacer una balanza, ¿cierto? Un punto a tener en cuenta. Yo antes hablé sobre que las señales son 0 a 10 volt o 420 mA. Las celdas de carga no trabajan en esa señal de 0 a 10 volt o 420 mA. Trabajan por medio de una sensibilidad, que es a partir de una tensión de alimentación te entrega algo. Tengan cuidado en eso porque por ahí los estoy confundiendo con las celdas de carga. Las señales analógicas van a trabajar en una recta 45 entre el rango de lectura y los 0 a 10 volt, o el rango de lectura y los 420 mA. Ya lo vamos a ver, le vamos a dar tiempo de maduración a este tema. Pero bueno, lo importante es que las celdas de carga se utilizan como B, porque como A lo vimos un montón de veces y resta bastante hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que tenemos 3 celdas de carga de capacidad máxima y dice, según la sensibilidad, que es 2 milivolt por volt. O sea, por cada volt de alimentación va a entregar 2 milivolts. Cuando le damos los 10 volts que tenemos, perdonen que moví esto, cuando le damos los 10 volts nos va a entregar 20 milivolts. ¿Qué quiere decir? Que cuando lee 4 toneladas nos entrega 20 milivolts. ¿Está bien? Cuando lo ponemos al 50% de su capacidad máxima son 4,5 toneladas. En un escenario ideal de que cada una recibe 1,5 toneladas, la lectura va a ser 7,5 milivolts. Es regla de 3 simple y casi CBC, para entender, no, ni siquiera. Secundario. ¿Pero alguien tiene alguna duda? La sensibilidad lo que quiere decir es, por cada volt que lo alimento me entrega a capacidad máxima ese milivolts.
2 milivolts, 3 milivolts, lo que diga la hoja técnica. ¿Está bien alguna consulta? ¿No? No, quedó claro. Bien. Otro ejercicio de celdas de carga que les pueden tomar es, les dan la sensibilidad, porque eso tiene que ser dato, o si tomamos como experiencia el parcial del cuatrimestre pasado, les pueden dar 5 celdas de carga y ustedes tienen que elegir una. Y a partir, o 10 o 50, ¿no? Y tienen que elegir una. Y a partir de una sensibilidad, por una tensión de trabajo y demás, pueden hacer el ejercicio. Ahora, si ustedes tienen una fuente de alimentación que trabaja entre 10 y 20 volts de corriente continua, quiere decir que ustedes la pueden poner en 10, en 20 o en cualquier valor continuo entre esos dos. Y está claro que según la alimentación, como vimos en el ejercicio anterior, que decía, si le meto 10 volts me entrega 20 mA, ¿qué pasa si le entregamos 12 volts? ¿Cuál va a ser la señal máxima que nos va a entregar? Si le metemos 12 volts de corriente continua de alimentación. Pues yo soy muy malo explicando, ustedes no saben una Va a regla tirar de 20. simple. Si está en 12, como que está saturado. La regla de 3 simple en general es este por este dividido este, ¿no? Sí. Bien. 24. Entonces, si tengo 12, 24. bien. Ya realmente estoy dudando de mis capacidades de docente. Si ponemos 12 es 24, si ponemos 15 va a ser 30, si ponemos 18 va a ser 36, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que si a ustedes les toman este ejercicio, y no quiero dedicar mucho tiempo porque es un ejercicio muy pavo, lo que quiero decir es que lo primero que tienen que hacer es elegir la tensión de alimentación que van a utilizar. Y esto grábenselo. Si ustedes le dan una fuente y una celda de carga, dicen, yo voy a trabajar, salvo que se los digan, yo voy a trabajar con tal tensión de alimentación. Y a partir de eso, con la sensibilidad, voy a sacar la regla de 3 simple de recién. Fíjense qué pasa si utilizo 10 volts, cuál va a ser la señal. Esto se los paso y lo leen ustedes. En cambio, si trabajo con 15 volts, la señal va a ser otra. Como comentaba recién, 15 milivolts. ¿Está bien? Agustín, una pregunta. Sí. Si le das más de 20 volts, ¿qué pasaría? ¿Se quedaría la señal en la corriente? O sea, Si la corriente. no te va a poder entregar más que lo que... En realidad depende del rango, porque una cosa es el rango de alimentación que vos tenés y otra cosa es, perdón, el rango de alimentación que vos tenés por la fuente y otra cosa es el rango de trabajo de la celda de carga. La celda de carga tiene que trabajar dentro de su rango. Si está fuera de rango te va a entregar cualquier cosa. Digo cualquier cosa como para que te entregue de golpe una tensión altísima o no te puede entregar más de lo que tienes, seguramente según sus protecciones, cómo va a ser para que no la fundas, no la rompas y demás, ¿no? Pero trata de detectar cuál es la tensión de alimentación por tu disponibilidad de tensión o por el instrumento que estás utilizando. ¿Cuál era tu pregunta? ¿El instrumento o la fuente ajustable? No, la pregunta iba a, porque recién preguntaron lo de los 12 volts y yo también me quedé como que eran 20, creo que dijo Vicente. Me quedé Sí. como que tomaba la máxima. O sea, si vos le das más alimentación a la celda de carga, no sabía si era lineal, como en este caso, porque esto como que se va, igual está hasta 10, no había visto. En Pero principio no sabía. En principio no Sí. nos dijeron cuál es la tensión posible de trabajo de la celda de carga. Lo que nos dice es que por cada volt que va a recibir nos va a entregar 1 milivolt. Y lo que es regulable es la fuente. ¿Se acuerdan cuando Andrés habló de la fuente del celular, por ejemplo? Que no importa cuánta alimentación le metemos de entrada, lo que sale son siempre 5 volts de corriente continua para cargar el celular, o de una computadora 12 volts de corriente continua para cargar la batería. ¿Se acuerdan de esa parte? Hablamos hace unas cuantas clases ya de eso. Lo que tiene las fuentes regulables es que uno puede, por medio de un potenciómetro, mover o variar, mejor dicho, la tensión de salida de esa fuente, por lo tanto, la tensión de alimentación de la celda de carga. Entonces, vamos a repasar un poquito lo que pasó recién. Fíjense, dice que la sensibilidad es 1 milivolt por volt, dice que la capacidad máxima son 10 toneladas, y nos pide la tensión de salida al 40% de su capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que definir es su rango. Decimos, bueno, 1 milivolt por volt, cuando lo alimente con 10 volts de corriente continua, voy a recibir 10 milivolts.
Y a partir de ahí se hace una línea recta y a 4 toneladas voy a recibir 4 milivolts. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 15 volts de corriente continua? Bueno, capacidad máxima nos va a entregar 15 milivolts. Entonces, con 10 toneladas, que es su capacidad máxima, nos va a entregar 15 milivolts. A 4 toneladas, que es el 40%, nos va a entregar 6 milivolts. ¿Está bien? En cambio, cuando lo alimentemos por 20 volts de corriente continua, nos va a dar a 10 toneladas 20 milivolts, perdón. Por lo tanto, a 4 toneladas, que es su 40%, que es lo que nos preguntaba, nos va a entregar 8. ¿Está bien? Es bien pavo esto, pero no sé si alguien tiene alguna duda. Creo que están un poco tímidos y tímidas. Bueno, vamos a ver encoders y con eso terminamos. Encoders básicamente es un instrumento o decodificador o codificadores ópticos y demás, que lo que va a hacer es entregarnos pulsos o una combinación de entradas a partir de su principio de funcionamiento. Va a haber dos principalmente, va a haber incrementales y absoluto. Primero pensemos en el incremental. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una rueda con 360 agujeritos? Y ponemos un sensor que está mirando y detectando uno que emite y otro que recibe un haz de luz. Y cada vez que este recibe el haz de luz, te entrega un 1 y cuando no la recibe te entrega un 0. ¿Cuál va a ser su precisión? Si tiene 360 agujeritos. Piensen que esto está asociado al eje de un motor. Si tiene 360 agujeritos, estamos de acuerdo que la precisión va a ser de 1 grado. Que entre 1 grado y 2 grados no vamos a saber dónde estamos, pero cuando lleguemos a 2 grados vamos a tener una señal. Que entre 2 y 3 tampoco, pero cuando lleguemos a 3 vamos a tener un pulso, una señal. Sí, estamos de acuerdo. Bien. Entonces quiere decir que su resolución es de 1 grado. Ahora, si tenemos 720, ¿de cuánto va a ser? Medio grado. De medio grado. Y si tenemos... Y así va subiendo. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que básicamente vamos a tener en esa rueda va a ser esto. Que van a ser 3 pistas. La pista A, la pista B y la pista Z. No le demos mucha bola a eso, no gastemos tiempo para entenderlo. Pero lo importante es saber que el decodificador incremental nos va a entregar pulsos, ya sea que gira para un lado o que gira para el otro. Lo que tiene la pista A y la pista B, la Z es este cuadradito que tiene acá, y cada vez que gira 360 te entrega un pulso. Ahora, la pista A y la pista B son básicamente cuadraditos un poco desfasados. Primero entra en la A, mientras está en la A entra en la B, la ventanita, y cuando sale de la B para entrar a la siguiente ventanita de A. O sea, voy a tratar de dibujárselos en mi Paint. A ver si logramos verlo. ¿Están viendo ahí el Paint mío? Sí. Sí. Sí, Bien. Pensemos en una ventanita del canal A. Y una ventanita del canal B. Es algo parecido a esto. Y luego lo que va a hacer es repetirse eso. Esto es obviamente en forma circular, pero nosotros lo vamos a poner en forma lineal. Bien, piensen en esto. Y piensen que lo que está mirando eso es básicamente otra ventanita, algo así, ¿no es cierto? Lo va mirando mientras le van pasando las líneas adelante. Entonces primero le entra, si gira en un sentido, primero entra A, después entra B, después se va de A y después se va de B. Con esa combinación lo que nosotros vamos a saber es que está girando, por ejemplo, en sentido horario. Si fuese al revés, venimos de este lado,
primero entra el canal B, o sea, la ranurita del canal B, luego la ranurita del canal A, y luego se va de B y luego se va de A. Si hace eso, lo que va a pasar es que va a estar girando en sentido antihorario. Entonces, por medio de las combinaciones de los canales, que básicamente van a ser unos cables, que nos van a entregar un pulso en A, después en B, o a la inversa, primero en B, después en A, vamos a saber el sentido de giro de esta. Esperen que tengo que cambiar la pantalla. De esta cosa. ¿Se entendió? Tenemos un emisor y un receptor para A, un emisor y receptor para B y un emisor y receptor para Z. Pero pensemos en A y en B. ¿Se entendió esa parte? Sí. Bien. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar para el decodificador, el encoder incremental, va a ser que la resolución es 360 dividido n, y n es la cantidad de ranuras que tiene. O sea, lo que dijimos antes es, que lo pregunté hace un ratito y lo respondieron bien, o por menos quien participó, es, si tiene 360 ranuras, que sería n, su resolución va a ser 1 grado. Si tiene 720, su resolución 360 dividido 720 va a ser 0,5. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si esa ventana que está mirando tenemos un encoder o un decodificador que se llama absoluto, que siempre sabe dónde está parado? Por lo tanto, sus posiciones van a ser a partir de una combinación de ranuras. En este caso son 3 ranuras. Cada ranura va a salir su señal por un cable, por lo tanto, por lo menos va a tener 5 cables, porque 2 de alimentación y 3 de salida, y va a tener esto. Y fíjense qué pasa. Cuando está acá está en 000, cuando está acá va a estar en 001, 010, 011. ¿Ven que si la rueda va girando, va cambiando su combinación de ceros y unos en la salida de los cables? Acá sería 100, 101, 110, 111. ¿Se entendió eso? Si es una ruedita y que nosotros vamos viendo las ranuras. Si eso Sí. estuviese Y en acá. la práctica esto se puede hacer para hasta 360 posiciones o mucho más, o es limitado Sí. a... No, se utilizan ahí. Vamos a ver un ejercicio para tener, por ejemplo, 11 ranuras de estas. Son unas cositas así que prácticamente no lo llegas a ver. Con 11 posiciones tenés tanta resolución, y lo vamos a ver en un toque. La fórmula es bastante fácil también. Fíjese que esto es básicamente lo mismo que esto. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ranuras, por ejemplo. 10 pistas, perdóname, no 10 ranuras. Tiene 10 pistas. Y esto lo que hace es exactamente lo mismo que dijimos recién. Ahora, ¿cómo va a ser la cantidad de posiciones que voy a poder leer acá? Va a ser 2 a la n, y n es la cantidad de pistas, o sea, 2 al cubo va a ser 8. Voy a poder detectar 8 posiciones. 360 dividido 8 nos va a dar la resolución que vamos a poder tener con esto. O sea, cada 45 grados nos va a dar una dirección distinta. Cuando estamos en esa dirección no sabemos si estamos más cerca de 46 o más cerca de 0, o mejor dicho, de 350 y pico. Pero en realidad la fórmula va a ser algo así, que la resolución es 360 dividido 2 a la n, no es 360 dividido n, como está acá. La resolución en el caso del encoder absoluto es 360 dividido 2 a la n. Y obviamente que el PLC nos va a pedir, como antes teníamos una entrada para A y una entrada para B, y lo vamos a meter en el PLC, en este caso todas sus direcciones tienen que tener una entrada al PLC. O se utiliza un sistema electrónico externo, pero no vamos a detener en eso. Ahora, fíjense que cuánto nos da. Por ejemplo, si tenemos un encoder incremental y el paso... Bueno, este es de ranuras, no me gusta esto. Esperen un cachito. Algo interesante del absoluto, Agus, mientras tanto, es que sí, independientemente de digamos, el eje puede dejar de girar en cualquier momento, y voy a tener, como su nombre bien lo dice, absoluto, voy a saber la posición exacta en dónde está, ¿sí? En qué ángulo está, porque me está dando esta palabra de bits, que obviamente
La resolución va a estar dado, si tengo más bits, voy a tener mayor resolución, esta cuentita que recién mostraba Agus, pero voy a saber exactamente en qué posición está. El otro no me permite eso, el otro me va contando incrementos, pero si pierdo la referencia, no sé dónde estoy. ¿Se entiende? Si paro el sistema, no sé por dónde estoy. Sé a lo sumo que estaba girando para un lado. Y a lo sumo puedo saber por un contador cuántos incrementos hizo, que puede ser incremento de cada uno de esos pasos o incluso del giro. Por eso tiene como usos muy diferentes. Y por supuesto, Así es. el absoluto lo que tiene es mayor demanda de entradas en un controlador, porque le tengo que usar una entrada por cada uno de esos bits, ¿no? Por cada una de esas pistas. Sí, el costo de uno es prácticamente 10 veces el otro. También. Si hablamos de costos del dispositivo. Ahora, fíjense, por una resolución de 0,001 milímetros, tenemos que ver esto en grados, cuánto es, según el paso. Después hacemos la cuenta, pero no importa. Fíjense que se va a necesitar para esta rueda 5.000 ranuras. Esperen a ver si sacamos el dato del paso. Pasa que no los quiero confundir. Voy a preparar otro ejercicio para la clase que viene, porque con el paso del tornillo lo voy a confundir si no podemos calcular otro. Ahora, fíjense que estaban viendo recién cuántas pistas podíamos poner, qué sé yo, que consultaron ahí. Fíjense que con 10 pistas tenemos una resolución mejor a 0,35 grados. Con 10 pistas, o sea, con este. Con este. Con estas 10 pistas vamos a tener esa resolución. Va a ser mejor que 0,35 grados. ¿Está bien? Voy a preparar unos ejercicios de encoder, porque estos no son muy prácticos. Pero igual, la fórmula que se utiliza es esta. 360 dividido n y 360 dividido 2 a la n. El que vamos a utilizar siempre para los ejercicios es este. ¿Y qué opinan ustedes, por ejemplo, si tenemos un brazo que queremos hacer girar 90 grados y nos dan, nos dicen que tiene que girar 90 grados? ¿Cómo lo harían con el PLC? ¿Cómo harían para prender un motor y hacerlo girar 90 grados al eje, al brazo? ¿Se les ocurre? Sí, usando un contador. Bien, ¿y cómo sería esto? Si la precisión es de 1 grado, contar 90 pulsos. O sea, prender el motor hasta contar 90 pulsos. Exactamente, no es ni más ni menos que eso. O sea, el dato que necesitan, ¿cuál es? La resolución. Por lo menos la resolución. Esperen un cachito. Exactamente, digamos, si no tenés la resolución, no tenés forma de sacar la cantidad de pulsos que vas a tener en esos 90 grados, ¿no? ¿Alguien piensa distinto a eso? Lo que vamos a hacer es energizar una salida, vamos a mover el brazo, se va a mover despacito y cuando recibamos 90 pulsos lo vamos a frenar. Si queremos que después vuelva a 10 grados, vamos a saber que van a ser tantos pulsos y va a volver para el otro lado. ¿Está bien eso? Esas son las aplicaciones de los encoders. Si quieren les muestro un video de una aplicación. Bueno. Esperen un cachito. Esperen que lo tengo por acá. Porque primero lo tengo que abrir y después compartir, ¿no? No. Puedo compartir. Están viendo una carpeta. Estamos viendo el PowerPoint por ahora. Bien, pero manden un cachito que lo abro. Si estabas compartiendo Ahí solo lo la app, Agus, tenés que descompartir y compartir la nueva o toda la pantalla. Bien. ¿Cómo pongo toda la pantalla?
Y cuando le das a la flechita, te van a aparecer una ventanita y en lugar de decir la aplicación, le pones toda la pantalla. Qué boludo, mira. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Están viendo un motor ahí? No. Estamos viendo ¿No? un poco. Hacé una cosa, deja de. Ahora sí, ahora vemos un motor hermoso. ¿Están viendo ahí? Entonces es un motor de John Deere. Sí. Bien, ese es un motor de John Deere que lo que había que hacer, que hicimos en mi laburo, teníamos que controlar la posición de cada uno de los tornillos. Entonces, fíjense lo que se desarrolló por medio de encoders, ¿no? Ahora les voy a ir mostrando los encoders en dónde están. Cuando ponga la cámara de costado se va a ver un poquito mejor. Avanza como medio rápido, medio como lento, medio paso por paso. Medio pixelado, ¿no? Si apagás la Bueno, cámara, piensen tal que vez es mejor. Bueno. Piensa que el muchacho ahí lo que está haciendo es... ¿Cómo vuelvo? ¿Cuánto hace que no usaba el Zoom? Me confunde. Bueno, esperen que igualmente voy a poner pausa. Cuando ponga pausa les muestro. Piensen que tiene que poner en forma controlada la posición de cada uno de los tornillos de ese motor para cerrar la tapa de válvulas. Lo que están viendo acá, ¿llegan a ver un pedacito de metal medio brilloso? Sí. Bien, ese es un encoder. Está montado solidario a un brazo y el eje solidario al otro brazo. ¿Y qué va a pasar? Cuando se va moviendo el brazo, te va entregando pulsos. Entonces, con esos pulsos, a partir del cero que arrancaste, sabes en dónde estás parado en el aire. Y el otro encoder tiene que estar acá, está escondido acá atrás. Entonces, si tenés dos brazos, o sea, dos partes con dos articulaciones, si sabes la posición de cada una de las articulaciones, sabes la posición exacta y relativa respecto al cero que arrancaste del eje que estás ajustando. Fíjense que lo está mostrando la cruz esta, está mostrando en dónde estás parado. ¿Está bien? Y eso se hace a partir de la lectura de los encoders de los puntos de giro del brazo. Esperen que adelanto un poquito. Ahí está, ahí se veía un poquito mejor también. Ahí. Oh, shit. Bueno, y se para un chabón adelante. Bueno, no importa. Ahí se veía el encoder. Ahí está el otro. Acá atrás. Acá está uno. Allá atrás. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que para aplicaciones de saber en dónde uno está girando un brazo, con un encoder se resuelve muy fácil. Y como dijo el compañero antes, que no sé quién fue, uno empieza a leer pulsos y con un contador saben dónde tiene que parar. Lo mismo pasa con una cinta transportadora. Si uno quiere avanzar una cinta transportadora a una determinada cantidad de distancia, con un encoder sabes, recibís tantos pulsos, avanzaste tanto. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? No, quedó claro. Bueno. ¿Cómo, Patricio? No, que quedó claro. Bueno. Bien, no tengo más nada yo. Ahí vamos a cortar. Después vamos a hacer algo en cada decimo. Les pasamos la presentación para que vayan trabajando el ejercicio de las cajas. Y lo vamos a hacer la clase que viene. ¿Te parece, André? Me parece fantástico. Sobre todo me parece fantástico porque tuvimos una merma de alumnado y alumnaje. Agradezco Sí, los aburrimos a Ivana, una banda. a Jime, a Nico, a Nacho y a Mafe. A los otros no es que no, pero al estar ocultos, no sé si están mirando el partido, ¿no? Da igual, Fiona está. No te sientas mal, Pato, de prender la cámara. Ah, estaba agachadita, Fiona, mirá. Se estaba atando los cordones. Y ahí, bueno, también Juan Ignacio. Nada,
creo que si les parece ok, terminamos la clase formal acá. Si alguien quiere ver temas de TP, podemos verlo ahora. Jime, sorry, déjame que vea lo que me mandaste y te respondo. Y bueno, Dale. Jime, ¿yo? No, Jime. Otra Jime. Sí, yo se lo mando a Agustín. Ah, porque yo no sé que es Jime, ¿eh? La Jime que me lo mandó. Sí. Ay, Creo que estás en copia en el mail. Jime Sarasa. Sí. Ah, eso, buenísimo. Sí, soy yo. No, Jime, bueno, dale. Va a haber correcciones seguro, pero bueno, nada, quedé sola, por eso. Lo veo y te digo algo. Dale, perfecto. Muchas gracias. Bien, bueno, gracias por aguantar hasta acá. La verdad que los temas estos de sensores y demás, la verdad que a mí me cuesta un huevo explicarlo por este medio, porque las herramientas digitales nos ayudan a explicar KDSIM, PLC y demás, pero esto no ayuda mucho. Así que, sobre todo porque en la clase tenemos bastantes elementos, siempre manoteamos cosas, por ejemplo, de mi laburo, llevo sensores, llevo celdas, llevo distintas cosas y hace más fácil el entender. Así que si no entendieron nada, no desesperar, vamos a darle tiempo a que esto acompañe. Brillás con el... Tengo balón. Esperá, una cosita. Un solo comentario por Agustín. Dale. Brillás con el Paint, boludo. Lo haces muy bien. Cuando empezás a dibujar en el Paint, sí. Yo creo que... A mí me llevaría una vida eso, boludo. Lo haces muy bien, Agustín, lo tengo que decir. Dale, Nacho. Yo creo que es como todo el... Nada, que tengo acá el sensor que te dije hace un rato. Lo busqué. A ver, espérame. Que te voy a poner... Positivo, de humedad. Pará, No que sé te voy a si poner grande. sale. A ver si te puedo ver solo a vos, que hay una forma de destacar, porque no veo un pomo así tan chiquito. Y si no, manda una foto al grupo. No, ahí está, hablante. Puntos suspensivos, Salón. ¿Cómo, bebé? ¿Qué dijiste? Los puntos suspensivos de Ignacio, Y tocás. tenés que tocar mis puntitos. Ahí te aparece chat, anclaje. Está. Es anclaje. Ah, bien. A ver, dale vuelta. Pará, no te lo puedo. Dado vuelta ahí. Sí, el que tengo yo es un poquito distinto. Pero, claro, ahí ya... Sí, había otro de 2 patitas, pero era más caro. Ah, bien. Yo tengo el más caro. Pero más barato. No lo conocía. ¿Cuánto cuesta más o menos, Nacho, uno de esos? No me acuerdo, si querés me fijo y te digo. No, 800 pesos, creo. Sí, más o menos. Algo así. Bien, joya. Sí. Bueno, después cuando lo pruebes, contanos cómo te fue. En algún cuatrimestre di alguna pequeña clase 2, 3 de Arduino, pero bueno, no logro convencer a nadie que es un tema que está bueno dar en la materia. O sea, yo estoy súper convencido, pero el resto no. Claro, sí, a mí me gusta. Está bueno. Sí, lo que tiene el Arduino a mí de programación, pero está buenísimo. Está buenísimo como didáctico para aprender. Lo que no está bueno es que en la industria no se ve, en realidad no hay prácticamente aplicaciones con Arduino, ¿no? Tiene que ser cosas muy chicas. Pero a mí me tocó que un grupo agarró Arduino, hizo un portón y lo hicieron con maderitas y no sé qué, y simulaban con sensores la entrada de un auto y levantaba la barrera y demás, estaba buenísimo. O sea, didácticamente está bueno, en la industria prácticamente no se ve. Bueno, sobre todo en la industria que estás vos, Agus, ¿no? Que es una industria un poco más pesada, pero digo, la industria es algo muy grande. Digo, no por contradecirte, ni mucho menos, pero ponerle mi hermano que trabaja en una industria mucho más liviana, en lo que es industria de tecnología médica, trabaja en Silfab, no sé si la conocen, que hace nebulizadores, entre otras cosas. Usan para hacer pequeños dispositivos en los puestos de trabajo, montones de soluciones con Arduino, que encima mi hermano, que es un enfermo, les enseñó a programar a la gente que maneja las máquinas. Entonces ellos mismos empezaron a hacerse algunos pequeños dispositivos de ayuda en una industria quizás menos robusta que la que está vos, Agus, que es más la automotriz. Empezaron a hacer un montón de soluciones muy chiquititas para resolver pequeñas actividades del día a día con Arduino y están felices, porque se puede programar tirando línea de código, es lo mismo que Visual Basic o el C,
O se puede programar gráfico también. Hay algunas herramientas que te permiten hacer algunas cosas. Lo usan los niños, Arduino. Así que hay un mundo. Es cierto que para la industria más compleja quizás no da soluciones. Sí, es como una compu Raspberry y una compu industrial, digamos. Hay aplicaciones que uno puede hacer con Raspberry, pero todo depende de cuánto penalizás la producción en el caso que tengas un problema, porque la verdad que una Raspberry vale $60 y una compu industrial vale $4.000. O sea, no se compara, no es que sale la mitad, sale, no sé, el 2%, digamos, es mucha la diferencia. Todo depende de cuánto uno penaliza la producción si tiene algún problema, ¿no? Básicamente asociado a eso. Bien, perfecto. ¿Alguien tiene consulta de TP de los grupos míos? No sé, vos, André, si querés armar un Meet que debe estar... Igual hay muy poca gente. Sí, vos, Jimena Soria, te debo la respuesta en mail, ¿no? Sí, te mandamos un mail el lunes pasado. No, que yo les dé una respuesta a ellos. Bien, ¿se quedan un ratito, les parece? Dale, vaya otro problema. ¿Vos, André, te quedás o armo un Meet? Hay algunos tengo... A ver, grupo de Fiona. Creo que ya les di respuesta, me deben algo, ¿no, Fiona? ¿Quién está en deuda? No sé. Que no sé esta respuesta. Pensé que todavía no nos mandaste la corrección que le enviamos. ¿No les mandé corrección? De lo último que te mandamos. Para que ahora podamos chequear el mail porque... Te escucho medio cortado. Si ustedes me mandaron una corrección y yo no respondí, mala mía, te pido si me podés mandar de vuelta el mail. Dale, te lo reenvío. Porfa. Yo lo reviso en la semana y les mando por... perdón, me distraje con el chat. Y les paso corrección o algún comentario. Arranquen sin el TP2, porfa. Dale, ahí te reenvío. Sí, acá estoy viendo que te mandamos lo último. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos nosotros o me voy? ¿Vos, André, tenés que ver algo más? Sí, y creo que Ivana, y no sé si alguien más. Vos, Ivana, me pusiste carita de que sí. Bueno, entonces... ¿Alguien más? ¿Magdalena? Sí, y Magdalena que está conmigo. Sí, nosotras que estamos juntas. Ah, claro, ustedes dos están juntos. Y a nosotros nos mandaste corrección, pero las tenemos que terminar de hacer. Calculo que mañana pasado te pasamos de nuevo. Así que por nuestro lado no. Good. ¿Tengo alguno más mío? Perdón, no me los acuerdo todos. Chorra, me voy al otro. Nos Bueno, vemos. Que tengan buena semana. Gracias, igualmente. Después hablamos. Gracias. Chau, chau. Buena semana. Bien. Fiona, si no tenés preguntas... No te Fiona, yo pensé Ivana, dije. Chao, Oso. Me voy en otro grupo. Nos vemos. Chao, amigazo, nos vemos. Y que nos queda María Fernanda, que no sé si está, no está, no importa. Bueno, vamos. Nada, Perdón. viste lo que... Tenía alguna cosa. Sí, en realidad, como la duda... Un cachito. Ahí está, no, le iba a decir a Mafe que... Ahí está. Que se podía retirar. O sea, vos viste, para que tengas en cuenta, viste que vos me dijiste que no